Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 305, moviéndose hacia el castillo. El tiempo parecía pasar en un abrir y cerrar de ojos, y pronto llegó la hora de partir hacia el castillo. Preparé mi pandabús y llamé a Rosina, Ela y Hugo para que subieran al interior, momento en el que los asistentes de Ferdinand comenzaron a cargarlo con cajas de material de trabajo. Parecía que Ferdinand tenía la intención de quedarse en el castillo y continuar con sus deberes en el templo mientras observaba mis lecciones de estudios de alta densidad. Hablando de un adicto al trabajo. Volveré para las ceremonias de mayoría de edad de otoño y de bautismo de invierno. No dejen de prepararse para ambas, dijo Ferdinand a sus asistentes. Decidiendo seguir su ejemplo, me dirigí a mis propios asistentes. Incluso después de haber estado dormida durante 2 años, me he despertado sin ningún problema. Confío en que todos ustedes cumplirán con sus obligaciones mientras yo esté fuera durante el invierno. Que estén bien. Rezamos por su regreso seguro. Subí a Leslie y seguí a la bestia alta de Damuel en el aire. Luego, con Ferdinand quedándose cerca, nos dirigimos al castillo. Angélica y Cornelius estaban arrodillados esperando cuando llegamos, mientras Norbert se acercaba a saludarnos. Bienvenida, Lady Rosemaine, dijo. Me alegro de volver a verla bien. Me alegro de estar de vuelta. Norbert, haz que traiga este equipaje a mi despacho, ordenó Ferdinand. Norbert hizo sonar una campana que debía de haber sacado de algún sitio, y en un instante, los sirvientes salieron en tropel del castillo para llevarse las cajas que habíamos traído de Leslie. Ferdinand me llamó sin siquiera dedicarles una mirada. Rosemaine, ven a mi despacho cuando hayas terminado de cambiarte. Tengo libros y documentos que necesitarás leer. De acuerdo, intentaré ser rápida. No te apresures. Necesitas desarrollar la gracia y la dignidad que se espera de una niña de 10 años. De acuerdo, me has confundido. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices, la gracia y la dignidad que se espera de una niña de 10 años? Decidiendo ignorar lo que no entendía, me centré en Cornelius y Angélica. Cornelius tenía ya 14 años, y me bastó una mirada para ver que ya no era un niño pequeño, parecía mucho más un adulto, y aunque no era supermusculoso, era casi tan alto como recordaba que era Lambrecht. Se había parecido mucho a Elvira en el pasado, pero ahora que tenía un aspecto más masculino, pensé que estaba un poco más cerca de Karstedt. Me alegra ver que está sana, Lady Rosemaine. Recogiste la piedra fey de Leslie, ¿verdad? He querido agradecerte por eso, Cornelius. Tales elogios son desperdiciados en mí. Soy un fracaso como caballero guardián, cuyo error te obligó a dormir durante 2 años. Oh. Pero salvaste a Charlotte por mí como yo quería, ¿verdad? Para mí, todo esto sucedió el otro día, así que permíteme expresar mi gratitud. Te lo agradezco mucho, Cornelius. Es un honor. Levantó la vista para encontrarse con mi mirada, y nos dedicamos pequeñas sonrisas. Angélica fue la siguiente en hablar. He estado esperando su regreso, Lady Rosemaine. Tenía 15 años y debía celebrar su ceremonia de mayoría de edad al final del invierno. Llevaba el pelo azul claro recogido en una coleta que se balanceaba cada vez que giraba la cabeza, y me miraba con unos profundos ojos azul marino. Sus delicados y bonitos rasgos no habían hecho más que aumentar, y aunque sabía por Damuel que Bonifatius la había entrenado con ahínco, no podía saberlo con solo mirarla. Sin embargo, su aspecto siempre ha sido engañoso, así que supongo que tiene sentido. He estado preocupado por ti desde que supe el tiempo que había pasado, respondí. ¿Conseguiste pasar el tercer y cuarto curso? No temas, gracias a que Lord Bonifatius,
Damuel y Cornelius me han enseñado, y a que este Luca ha aprendido a mi lado, apenas he conseguido pasarlos. ¿Apenas? Bueno. Me alegra escuchar que has estado haciendo lo mejor posible. Mis aprendices de caballero guardianes parecían estar al borde de la edad adulta. Me dirigí al castillo, hacia mi habitación con ellos y Damuel. Rosamine, usa tu bestia alta, dijo Ferdinand. Pero puedo caminar hasta mi habitación sin problemas. Estás lejos de estar sana. Aunque eres capaz de moverte gracias a las herramientas mágicas, tu cuerpo está tan débil que incluso estar de pie debería estar más allá de ti. Caminar por el templo es una cosa, pero el castillo es mucho más grande. Usa tu bestia alta. Noté que un torrente de tensión se disparaba a través de mis caballeros guardianes mientras Ferdinand repetía su advertencia. Los ojos de Cornelius vacilaban de preocupación, por lo que inmediatamente saqué mi pandabús unipersonal y me metí dentro. Nos dirigíamos al edificio norte cuando de repente me quedé congelada en el sitio. Estábamos justo delante del pasillo donde me habían atacado, y un miedo abrumador me invadió al recordar el secuestro. ¿Qué sucede, Lady Rosamine?, preguntó Cornelius. Parecía que yo era la única que mostraba alguna duda. Continué rápidamente hacia adelante, esperando que mis caballeros guardianes no notaran mi expresión rígida. Mis disculpas. Acabo de recordar que el ataque tuvo lugar aquí. Es comprensible, respondió. Hubo un momento en el que tanto Lord Wilfrid como Lady Charlotte parecían temerosos de caminar por este pasillo también. Incluso nosotros, los caballeros guardianes, permanecimos tensos durante bastante tiempo después. Era un alivio saber que no era la única. Cuando llegué a mi habitación, Rillarda y Otilie me esperaban dentro para darme la bienvenida. Nos alegramos mucho de verte bien, dijeron. Sus ojos llorosos hablaban de lo preocupadas que debían estar. Lord Wilfrid y Lady Charlotte están estudiando ahora mismo, explicó Rillarda, aunque están tan ansiosos por venir a verte que prácticamente se agitan en sus asientos. Todos han estado esperando tu regreso, añadió Otilie. Lady Elvira ha estado enviando a tu habitación nuevos rincham y cosas por el estilo, y Lord Bonifacius está tan emocionado por verte que por error vino un día antes, para su devastación. Apenas he interactuado con el abuelo, así que no lo conozco muy bien, pero es realmente un poco bobo. Los dos me cambiaron de ropa mientras hablaban, y luego me dirigí al despacho de Ferdinand con Rillarda y mis caballeros guardianes. Disculpe, dije al entrar. Ferdinand miró a Rillarda antes de señalar 2 cajas. Rillarda, ¿podrías llevarlas a la habitación de Rosamine? Están llenas de documentos que ella necesita revisar antes de partir hacia la Academia Real. Por supuesto, hijo mío. Rosamine, creo que ya te he dado la visión general. Estudia los documentos según su importancia. Son notas y transcripciones de mi época en la Academia Real, además de material más nuevo organizado por Damuel. Y aquí tienes un calendario desde ahora hasta que te vayas a la Academia Real. Revísalo cuanto antes. De acuerdo. Miré el horario mientras Rillarda daba instrucciones a los sirvientes que estaban detrás de mí. En su mayor parte estaba repleto de estudios, lo que en realidad no era tan malo teniendo en cuenta que se trataba prácticamente de tiempo de lectura. Sin embargo, lo que sí estaba mal era el entrenamiento físico y la práctica de los torbellinos de dedicación. Siéntate y lee esto antes de la cena de esta noche, dijo Ferdinand. ¿Qué son?, pregunté, sentándome en la silla que me señaló y ladeando la cabeza. La pizarra tenía una larga lista de nombres. Son los nombres de todos los ducados del país y su rango actual. Sé mucho sobre Ehrenfest, pero no sé mucho sobre el país en sí. Ah, sí, supongo que tus estudios de hace 2 años se centraron predominantemente en Ehrenfest. Ferdinand se levantó, abrió una caja cerrada y colocó 2 mapas sobre la mesa. Estaban dibujados a mano, y a juzgar por la letra que marcaba las ubicaciones, podía suponer que los había hecho él mismo. Este es un mapa antiguo y este es uno nuevo, explicó una vez que ambos estaban extendidos. Antes había 25 ducados, pero debido a la guerra civil que había tenido lugar en la soberanía, habían sido reestructurados. Ahora había 21 ducados, 7 ducados mayores,
9 ducados intermedios y 7 ducados menores, además del soberano en el centro del país donde gobernaba la familia real. Ehrenfest parecía ser un ducado fronterizo en el punto más nororiental del país. A pesar de tener un tamaño decente, su población y su rango dejaban claro que era básicamente lo más parecido a un ducado menor que podía ser un ducado medio. Frembeltag, al oeste, es de donde procede Florencia, ¿no? Y al sur está el Arensbach de Georgien. Empecé a centrarme en las partes del mapa con nombres que podía reconocer, y fue entonces cuando me di cuenta de algo extremadamente importante: había un océano al sur de Arensbach. Tal vez fuera la tierra del sabroso marisco. Quizá tengan kombu y wakame. Ah, podría volver a comer sashimi si alguna vez voy allí. Hacía tiempo que había renunciado a comer comida japonesa aquí, pero ahora mis ojos brillaban con una nueva esperanza. Mi nueva misión era hacer amigos de Arensbach en la Academia Real y adquirir mariscos de ellos, pero justo cuando la emoción se hinchaba en mi corazón, recordé la cruel realidad y me desplomé con tristeza. La situación política en estos momentos no permite precisamente eso, ¿verdad? La influencia y el poder de Ehrenfest están en el medio, como puedes ver, dijo Ferdinand, señalando el tablero que tenía en mis manos. Parecía que Ehrenfest había estado antes en la parte baja de la clasificación por ser una provincia rural sin ninguna especialidad. Habíamos subido hasta justo por debajo de la mitad gracias a haber salido indemnes de la guerra civil de la soberanía, pero eso se debía simplemente a que otros ducados habían perdido poder, y no a nuestros propios méritos. Sin embargo, continuó Ferdinand, nuestros alumnos han ido obteniendo cada vez mejores resultados en la Academia Real en los últimos años. Imagino que nuestra clasificación será un puesto o dos más alta el próximo año. Ferdinand. La Academia Real es un lugar para niños, ¿no? ¿Por qué sus calificaciones iban a influir en el país? Los que se gradúan en la Academia Real trabajarán en la soberanía o en su ducado de origen. Las mejores calificaciones demuestran que el ducado está criando a personas más capacitadas, y en general indica que ejercerá más influencia en los próximos años. Asentí comprensivamente, y entonces continuó explicando la situación con más detalle. Angélica, Cornelius y Ernesta obtuvieron calificaciones más altas en el curso de caballero gracias a tu método de compresión de maná, y algunos de los que aprendieron con tus materiales de estudio en la sala de juegos de invierno también han comenzado a estudiar desde entonces. Parece que otros ducados nos han estado sondeando para averiguar por qué nuestro rendimiento ha mejorado tan repentina y drásticamente. Eso está bien. Una respuesta tibia. Recuerda que tú misma estás a punto de asistir a esta academia, dijo Ferdinand con una mirada molesta, pero yo solo iba allí bajo coacción tras ser chantajeado emocionalmente. Solo quería sobrevivir el año sin tener que lidiar con ningún asunto extraño, así que no me interesaba nada excepto lo que absolutamente necesitaba aprender. Voy a la Academia Real porque no quiero acabar en el mismo grado que mi hermana menor, pero yo misma no tengo ningún interés en el lugar. Ahora mismo no estoy muy bien de salud, así que ni siquiera voy a dar el máximo en mis estudios. Solo quiero un aprobado digno de un candidato a archiduque, expliqué, esperando que eso fuera suficiente para que Ferdinand me permitiera estudiar menos. No podía dar todo de mí en los estudios cuando ni siquiera podía moverme sin la ayuda de herramientas mágicas. Por desgracia, Ferdinand parecía tener algún tipo de apego a las notas de la Academia Real. Eso simplemente no servirá, dijo. Tendrá que ser así. Mis opciones son limitadas aquí, y hay algunas cosas que simplemente no quiero hacer. No tengo suficiente margen de maniobra para trabajar duro por el bien de otra persona en este momento. Ferdinand me miró con ligera sorpresa, y luego se quedó pensativo. Supongo que solo Charlotte no es suficiente motivación para ella, murmuró. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al darme cuenta de que estaba a punto de acorralarme de nuevo. En cualquier caso, seguro que sabes mucho de lo que pasa en la Academia Real, ¿no?, pregunté, tratando de cambiar rápidamente de tema. Había supuesto que ni siquiera Justus podía infiltrarse en la academia, pero era evidente que Ferdinand sacaba la información de algún sitio. Se frotó la frente y me dirigió una mirada profundamente exasperada. Tú eres el que instruyó a los estudiantes para que reunieran información en la Academia Real, ¿verdad? Damuel organizó todo lo que recogieron. Yo me limité a revisar el informe.
Les pagó una tarifa fija y dijo que quería que tú pagaras un extra en función del valor de la información que trajeran. Ah, sí. Les pedí que reunieran información. Dicho esto, no les había pedido que espiaran a otros estudiantes ni nada parecido. Solo quería saber qué libros había y qué tipo de historias tenían otros ducados. Sin embargo, mi explicación había sido aparentemente escasa, ya que lo que me traían no era para nada lo que yo esperaba. Decidí que probablemente sería mejor consultar con Ferdinand sobre el valor de la información, ya que yo consideraría ciertas cosas más valiosas que él. Gracias a tus esfuerzos, Ehrenfest cuenta ahora con su propio producto de especialidad. A partir de ahora solo creceremos en fuerza. Además, cuando los candidatos a archiduque asisten a la Academia Real, la moral de los estudiantes de su ducado siempre sube. Charlotte y Melchior le seguirán a usted y a Wilfrid, lo que significa que Ehrenfest tendrá candidatos a archiduque en la Academia durante bastante tiempo. Nos gustaría que motivaras a los demás alumnos y que subieras aún más las notas generales del ducado, y a juzgar por lo que me han dicho sobre la sala de juegos de invierno, esa es tu especialidad, ¿no? No pude evitar parpadear confundida. Por lo que recordaba, no había dicho nada de eso, ni siquiera creía que fuera especialmente bueno en ese tipo de trabajo. En realidad, esa no es mi especialidad en absoluto. Solo pensé que enseñando a los niños a leer habría más gente leyendo libros, y más gente leyendo libros significa más gente que podría estar interesada en escribir libros. Eso es todo, expliqué, hinchando el pecho con orgullo. Estaba pensando en conseguir que más gente escribiera libros, y en conseguir que más gente se interesara por la lectura para fomentar la apertura de una biblioteca a cargo del público. La idea de aumentar la influencia del ducado en el país elevando nuestro promedio general no se me había pasado por la cabeza ni un segundo. Una vez más, he subestimado tu pasión por los libros, murmuró Ferdinand, poniéndose una mano en la frente y sacudiendo lentamente la cabeza. Al parecer, mi respuesta le había sorprendido bastante. Sin embargo, ahora entiendo cómo motivarte adecuadamente. No lo he mencionado antes en detalle, pero la Academia Real tiene una biblioteca con la segunda mayor colección de libros de todo el país. Es incomparable en tamaño y alcance a las salas de libros que conoces en Ehrenfest. ¿Qué? ¿La segunda más grande? Exclamé, repentinamente golpeada por el impulso de partir hacia la Academia Real de inmediato. Mientras me observaba contoneándome ansiosamente en su sitio, los labios de Ferdinand se curvaron en una ligera sonrisa. Seguramente se te permitirá pasar tu tiempo fuera de las clases en la biblioteca, aunque naturalmente, necesitarás unas notas dignas de un hijo de archiduque. Por supuesto. Es normal que le quiten a uno los privilegios de lectura como castigo por las malas notas, respondí. Mi madre había utilizado ese método todo el tiempo en mis días como Urano para asegurarse de que me mantuviera al día con mis estudios, y solo ese recuerdo me hizo sentir nostalgia por el tiempo que había pasado en ese mundo como estudiante. Iba a la biblioteca de la escuela a la hora del almuerzo, y luego visitaba otra biblioteca cercana cuando todas mis clases habían terminado. Tal vez podría adoptar una rutina similar en la Academia Real, visitar la biblioteca durante el almuerzo y después de mis clases, como solía hacer. Aquella idea echó por tierra toda mi desesperación por ir a la academia, y ahora el lugar brillaba como un hermoso castillo en mi mente. Me voy. La biblioteca de la Academia Real me espera. Haré todo lo posible por ir allí, declaré, lanzándome a mis estudios con un repentino cambio de ánimo. Milady, ya es hora de que te cambies, me llamó Rillarda mientras yo estaba ocupada estudiando. Miré a Ferdinand, segura de que no había hecho lo suficiente para ir a la biblioteca sin ser reprendida, pero se limitó a señalar la pizarra. Hoy has hecho un buen progreso. Estudia hasta aquí para mañana. Entendido. Te lo agradezco mucho. Nos vemos en la cena, dije, empezando a levantarme, pero él levantó una mano para que me detuviera. La cena de esta noche será para celebrar tu recuperación. Asistirá la familia de Karstedt, incluido Bonifatius. Aunque es cierto que fue algo descuidado al manejarte, es muy probable que el antídoto no te hubiera llegado a tiempo si no te hubiera encontrado tan rápido. Ha estado excepcionalmente preocupado por ti durante los últimos 2 años, y eso incluye que se preocupe por cómo casi te mata por accidente. Por favor, asegúrate de agradecerle su ayuda.
Sinceramente, cuando se trataba de Bonifatius, mis pensamientos estaban un poco dominados por el hecho de que me había sacudido violentamente en una bolsa, y luego me había lanzado hacia un árbol a una velocidad tan tremenda que seguramente me habría destrozado todos los huesos del cuerpo si Ferdinand no me hubiera atrapado. Sin embargo, era cierto que probablemente habría muerto de todos modos si él no hubiera venido a rescatarme. Agradecerle era probablemente lo mejor. De acuerdo. Escribiré una carta de agradecimiento antes de la cena. Si vas a ir tan lejos, entonces asegúrate de agradecerle también el entrenamiento de los caballeros guardianes. Ha sido bastante activo en la mejora de toda la orden de caballeros, con un enfoque particular en los caballeros guardianes que protegen a la familia del archiduque, todo para asegurar que no se te ponga en tal peligro de nuevo. Ferdinand le restaba importancia, pero se notaba que Bonifatius había estado trabajando como un loco para impulsar el poderío militar de Ehrenfest en los últimos 2 años. Además, cuando le entregues tu carta de agradecimiento, harás bien en preguntarle sobre la magia de mejora física. Para Bonifatius, es tan natural como respirar. Creo que ha estado enseñando a uno de tus caballeros guardianes a usarla también. El abuelo y Angélica, ¿eh? Parece que se llevarían muy bien como un dúo de cabezas musculosas. ¿Es eso reconfortante o aterrador? Sinceramente, no estoy seguro. Milady, se ha decidido que la acompañaré a la Academia Real como su asistente, dijo Rillarda de regreso a mi habitación. A los estudiantes se les permitía llevar un acompañante adulto a sus dormitorios. Vaya, vaya. Me sentiré mucho mejor contigo a mi lado, Rillarda. Ella había estado sirviendo como mi asistente principal mientras simultáneamente supervisaba los estudios de Wilfrid, así que pude imaginar que fue elegida porque era lo suficientemente capaz de manejar todo el dormitorio Ehrenfest si era necesario. Sin embargo, cuando se lo mencioné, se limitó a reírse. Ojojo. No, milady, me han elegido por si decides encerrarte en la biblioteca y hay que sacarte a rastras. Esa era la mayor preocupación de Ferdinand. ¡Oh cielos! Dios mío. Yo, ciertamente volvería a mi habitación a la hora de cerrar. Ojojojo. En mis tiempos como Urano, casi siempre salía de la biblioteca cuando se hacía tarde, aparte de una ocasión en la que estaba tan ocupada leyendo en un rincón que me perdí la hora de cierre. Pero eso solo había ocurrido una vez. En lo que a mí respecta, no tenían nada de qué preocuparse, pero parecía que hacía tiempo que habían dejado de confiar en mí. Cuando llegamos a mi habitación, Cornelius se arrodilló frente a mí. Lady Rosemaine, como yo también asistiré a esta cena, solicito humildemente que se me releve de la guardia por el resto del día y se me permita abandonar temporalmente su persona. Por supuesto, Cornelius. Estoy deseando comer pronto con usted. No podía sentarse a la mesa con su armadura de caballero después de haber recibido una invitación de la pareja del archiduque. En pocas palabras, tenía que ponerse las elegantes ropas de nobles con esas enormes mangas. Entré en mi habitación con Angélica, mientras Damuel montaba guardia en la puerta. Me siento sola sin Brigitte aquí. Brigitte, a la que conocía también por todo el tiempo que había pasado custodiándome en el templo, no aparecía por ninguna parte. No había forma de evitarlo, teniendo en cuenta su edad, y me alegraba de su matrimonio, pero no había forma de escapar a la inevitable tristeza cuando alguien a quien estaba cerca simplemente se va. En el templo, el único con el que podía hablar de esto era Damuel, pero dudaba en sacar el tema cerca de él por razones obvias. Brigitte es la familia de Hiebeilgner, después de todo, dijo Otilie con una sonrisa tranquila, pasando a explicar la situación un poco más en detalle mientras me cambiaba de ropa. Al parecer, Ilgner se había visto en una situación increíblemente complicada debido a la muerte de la anterior Hiebe, a la cancelación del compromiso de Brigitte y a la posterior enemistad de su antiguo prometido con su familia. Los nobles que anteriormente habían servido al Hiebe se trasladaron en su mayoría a otro lugar, y con un número dramáticamente menor de nobles para mantener la tierra. La familia del Hiebe había necesitado reunirse para proteger la provincia. Para ayudar a acabar con esta terrible situación, Brigitte aceptó convertirse en su caballero guardián, Lady Rosemaine, y obtuvo su apoyo. Es natural que espere casarse y ampliar su familia. Por el momento,
Está haciendo todo lo posible para apoyar a Igner mientras la industria de la fabricación de papel introduce más y más cambios. Lady Elvira le encontró a Brigitte un buen marido para que su conexión con Igner se mantuviera fuerte, mi lady. Hará lo correcto con ella, añadió Rillarda. Elvira amaba el romance y era bastante social, a diferencia de mí, así que podía imaginar que había encontrado a alguien excelente tanto para Brigitte como para su hogar. Si este es el camino que Brigitte ha elegido recorrer, me parece bien. Hablando de eso, ¿se ha encontrado ya un caballero femenino de reemplazo para ella? En ese momento, nadie te había visto antes, así que la mayoría declinó por el hecho de que tendrían que entrar en el templo. Ahora, sin embargo, hay bastantes caballeros que desean servirte. Puedes elegir a quien te sientas cómoda confiando tu vida, dijo Rillarda. Otilia asintió. Angélica se graduará este año, así que, a partir del próximo, también necesitarás una aprendiz de caballero que te acompañe en la Academia Real. Lo mejor sería elegir una archicaballera o una medcaballera con una gran capacidad de maná. Ahora que Brigitte no está, tu único caballero guardián adulto es un ley noble. Rillarda no se equivocaba, pero yo estaba bastante cómoda con la situación actual y no quería cambiar las cosas. Puede que Damuel fuera un ley caballero, pero tal y como cabía esperar de alguien que decía ser más bien un erudito, era excelente como tutor de los dos aprendices y mantenía a todos en buenos términos. Mis caballeros guardianes se llevaban tan bien porque Cornelius y Angélica, un aprendiz de archicaballero y una medcaballera, respectivamente, reconocían las buenas cualidades de Damuel y confiaban en él a pesar de su condición de ley caballero. Me importaba más alguien que pudiera trabajar bien con esa dinámica que alguien con mucho maná o estatus. Discutiré esto con mis caballeros guardianes y tomaré mi decisión más tarde. Ni siquiera un archinoble fuerte con mucho maná valdría la pena para arruinar la cooperación que tienen mis caballeros ahora mismo. No quiero que todos estén irritados y hostiles entre sí. Todo lo que quiero es un ambiente cómodo para leer libros sin tener que preocuparme por todos los que me rodean. Capítulo 306. La hora de la cena. Después de cambiarme, le escribí a Bonifatius una carta de agradecimiento tal y como me había sugerido Ferdinand. Utilicé papel de alegras, es decir, papel con alegras rojas mezcladas en él, que ahora se fabricaba exclusivamente para mi uso gracias a que Elvira había negociado con Beno. Me apoyé en mis recuerdos de la tierra para estructurar la carta correctamente, y luego la doblé como lo haría con las notas que solía pasar a mis amigos del colegio. Menos mal que recuerdo cómo se dobla el papel en forma de corazón. Se parece mucho a los allegraces, lo que lo hace aún más bonito. Escribí abuelo en el corazón como toque final, luego me subí a mi bestia alta y me dirigí al gran comedor donde íbamos a cenar. Hoy no solo cenaría con la familia del archiduque, sino también con la parte de mi familia de Karstedt. Parece emocionada, mi lady. Ciertamente. Mi padre y mis hermanos suelen hacer de caballeros guardianes durante la cena en el castillo, por no hablar de las ceremonias y las fiestas, pero esta vez por fin comeremos juntos en el mismo comedor. Realmente estoy muy emocionado. La guinda era que íbamos a comer la nueva receta de Hugo y el nuevo postre de Ela. No podía esperar. Lady Rosemaine ha llegado, anunció un sirviente, abriendo las puertas del comedor para nosotros. Dentro estaban la familia del archiduque y la familia de Karstedt, incluidos Ferdinand y Bonifatius. Rosemaine. Hermana. Tanto Wilfrid como Charlotte me llamaron, y luego Wilfrid se acercó corriendo. Ahora parecía mucho más adulto, ya que había crecido bastante en los últimos 2 años. De hecho, ya casi no se parecía al pequeño bromista que tenía en mente. Antes parecíamos de la misma edad gracias a que había repetido mi 7º año, aunque él era más grande y yo más pequeña, pero evidentemente eso era cosa del pasado. La diferencia de altura entre nosotros era ahora tan significativa que parecíamos un alumno de 5º curso y otro de primero que estuvieran uno al lado del otro. Ah. De ninguna manera la gente va a creer que estamos en el mismo grado ahora. HM. ¿Siempre fuiste tan pequeña, Rosemaine? Yo también creceré más. Solo tienes que esperar. Dado que entre el 70 y el 80% de mis cúmulos de maná se habían disuelto, el ejercicio ya no me haría desmayar bruscamente.
Por fin crecería al mismo ritmo que una chica normal. He trabajado duro los 2 últimos años para poder protegerte. Creo que ya te he alcanzado, dijo Wilfrid con una sonrisa de confianza. Quise replicar que todavía estaba muy por detrás de mí, pero no podía actuar con presunción hasta que no viera por mí mismo cuánto había mejorado realmente. Después de todo, aún no estaba preparado para la Academia Real. No necesitas crecer más, hermana. Eres más que bonita tal y como eres ahora, comentó Charlotte. Ella también había crecido, pasando de ser una adorable niña a una hermosa jovencita. Era más alta que yo, tanto que si nos pusiéramos al lado, todo el mundo pensaría que soy su hermana pequeña. Me dieron ganas de llorar. Mi orgullo de hermana mayor estaba destrozado. Ahora deseo protegerte, hermana, así que me he esforzado aún más que Wilfrid. No. Soy tu hermana mayor. Voy a protegerte, no al revés. ¡Oh cielos!, exclamó Charlotte, con sus ojos añiles brillando de emoción mientras me miraba. Por su expresión, me di cuenta de que mi declaración le parecía simpática. Desde su punto de vista, yo solo era una niña pequeña que intentaba parecer dura. ¿Cómo puede estar pasando esto? Se supone que soy la hermana mayor aquí. Me desplomé con tristeza, momento en el que Ferdinand apoyó una mano en mi hombro. Rosamine, solo están siendo entusiastas, aún no es posible que te superen. Muéstrales tu dignidad de hermana mayor ahora, antes de que partas hacia la Academia Real. No dejes ninguna duda en sus mentes de que estás en un nivel completamente diferente al de ellos. Estudiaré todo lo que pueda antes de ir a la Academia Real y les mostraré de que está hecha una verdadera hermana mayor. Claro que han aprendido mucho en los últimos 2 años, pero solo son niños. Puedo quemar todo lo que han aprendido sin ningún problema. Volveré a tener el respeto de Charlotte en poco tiempo. Levanté la cabeza y apreté los puños, endureciendo mi determinación, y fue entonces cuando noté que Bonifacio se aclaraba la garganta con impaciencia. Sin embargo, el estatus me obligaba a saludar primero a la pareja del archiduque, así que me puse delante de ellos y me arrodillé. Mis más sinceras disculpas por cualquier preocupación que os haya causado, dije. Ponte de pie, Rosamine. No puedo verte la cara así, contestó Sylvester con cierta perplejidad audible. Hice lo que me pidió, solo para que él se pusiera de rodillas para encontrarse con mi mirada. Una conmoción recorrió a todos los presentes mientras yo me limitaba a parpadear sorprendida. Era impensable que el archiduque se arrodillara ante alguien del ducado. No tenía ni idea de cómo reaccionar, pero Sylvester ignoró por completo la conmoción. Colocó sus manos en mis mejillas y me acercó un poco más, mirando cuidadosamente por encima de mi cara antes de pellizcar mis mejillas. Sí, es bueno ver que estás mejor. Ferdinand no dejó que nadie más te revisara después de que te pusieran en tu cuarto oculto en el templo, ya sabes. Todos estábamos preocupados por ti. Ciertamente, recordaba que Ferdinand había dicho algo sobre eliminar a todos aquellos que intentaran perturbar mi sueño. Al parecer, se había tomado este deber muy en serio, habiendo impedido que incluso la familia del archiduque me controlara. Rosamine, hay algo que he querido decirte cada día durante estos 2 últimos años, continuó Sylvester, soltando mis mejillas para tomar mis manos en su lugar. Fue tan repentino que tuve que luchar contra el impulso de apartarme por reflejo. ¿Qué puede ser eso?, pregunté, ladeando la cabeza con confusión. No te lo digo como archiduque, sino como padre. Gracias por salvar a mis hijos. Gracias, dijo, presionando su frente contra mis manos. El gesto era, presumiblemente, una forma muy significativa de expresar su gratitud, ya que todos sus sirvientes, de pie junto a las paredes, jadeaban. Estás agradecido, lo entiendo. Suelta ya. Todo el mundo está mirando. Miré a Florencia en busca de ayuda, ya que estaba de pie un paso detrás de Sylvester, pero eso solo empeoró las cosas. Tú también tienes mi mayor gratitud, dijo ella, arrodillándose junto a él. Eres más que la santa de Ehrenfest para mí. A mis ojos, eres mi salvadora, la santa de mi familia. Esto me estaba matando. Me había lanzado a una carrera irresponsable para salvar a mi linda hermanita,
No había hecho nada para merecer que la pareja del archiduque inclinara la cabeza ante mí. Eso bastará por ahora. Rosemaine está claramente petrificada, dijo Karstedt, salvándome en mi momento de necesidad. Sylvester se levantó, teniendo ahora que volver a mirar hacia abajo, como de costumbre. Ferdinand me ha dicho que tienes que recuperar los 2 años que has perdido antes de irte a la Academia Real. Eso no será fácil, pero confío en que lograrás lo que debes. A menudo te exiges demasiado, añadió Florencia. Creo que harías bien en respetar un poco más tu cuerpo. Con esto concluyeron nuestros saludos, y entonces crucé los brazos frente a mi pecho. Ya puedes hablar con los que se preocupaban por ti, dijo Sylvester. Pero cuando me volví hacia Karstedt y Elvira con un movimiento de cabeza, me detuvo con un susurro. Bonifatius es el siguiente. Como hijo de un antiguo archiduque, tiene un estatus superior al del comandante de los caballeros. No lo estropees. Eso estuvo cerca. Cambié de dirección a mitad de camino. Si Sylvester no me hubiera detenido, no me habría dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La sola idea me hizo sudar frío. Abuelo. Quería expresarte mi gratitud por haberme salvado hace 2 años. Ferdinand me informó de que, si no me hubieras encontrado, podría haber muerto. Bonifatius asintió con gravedad. Me alegro de verte de nuevo bien, dijo con expresión severa. Esta es una carta de mi gratitud, continué, tendiéndosela nerviosamente. ¿La aceptarás? Sí, por supuesto. Esta es una forma inusual. Ajá, es un corazón. ¿No crees que es bonito? ¿Un corazón? No creo que los corazones se vean así, dijo Bonifatius, examinando el origami con una clara mirada de confusión. Asentí con fuerza y luego usé mis pulgares y dedos índices para recrear la forma. Es un corazón simbólico que representa el amor, expliqué. Bonifatius se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Tardó varios segundos en volver a la vida lentamente, y luego miró mi carta con expresión conflictiva. Entiendo. El silencio en la sala mientras Bonifatius miraba la carta me pesaba como una roca. ¿No le gustaba el corazón? Era un militar hasta la médula, ya que había seguido trabajando con la Orden de los Caballeros incluso después de su jubilación, por no mencionar que había servido como archiduque representante. Tal vez debería haber hecho una forma de aspecto duro en lugar de uno bonito. Soy tan tonta. Claro que un hombre preferiría tener un casco o un dragón o algo así. Si me hubiera parado a pensar en esto. Pero mientras me acunaba la cabeza en agonía, me di cuenta de repente de algo. El origami podía simplemente desdoblarse y luego volverse a doblar en otra cosa. Por supuesto, habría unas cuantas arrugas extrañas, pero eso era mejor que maldecirlo con este asqueroso error. Abuelo. Siempre puedo doblarlo de otra forma. Por favor, déjame convertirlo en otra cosa para ti. Oh, no, no. Esto está bien. De hecho, me ha gustado esta forma. No hay necesidad de desdoblarla. Bonifatius levantó el corazón de origami en el aire, repitiendo que le parecía bien la forma que tenía. Yo bajé los hombros con tristeza. Sin duda era un intento frenético de no herir mis sentimientos. Hice que Gil se preocupara en el templo, y ahora incluso he hecho que el abuelo se preocupe. Realmente era un fracaso tras otro. Decidí rendirme a su consideración y señalé la carta que tenía en la mano. Aquí no había cultura del origami, así que era poco probable que descubriera la escritura sin una explicación. Si abre la carta, abuelo, podrá leer su contenido. ¿Abrir? No puedes leer la carta tal y como está ahora, ¿verdad? Por favor, pásamela un momento. Le quité el corazón de papel a Bonifatius, que observó con las cejas muy fruncidas cómo lo desdoblaba y luego se lo tendía. Y ahora se puede leer, ¿ves? ¡Buh! Estaba mirando mi carta como si el mundo se acabara. Sus ojos estaban muy abiertos, incrédulos, y la sangre se le escapaba claramente de la cara. Desde luego, no era la expresión de alguien que se alegra de recibir una carta de agradecimiento. ¿Había cometido algún terrible error sin darme cuenta, como el anterior alcalde de Hase?
Mi propia cara empezó a palidecer mientras miraba entre Bonifatius y la carta. Abuelo. ¿Podrá ser que haya utilizado algún tipo de fraseo grosero? En absoluto. Solo me sorprende lo bien escrito que está. Tú también tienes una excelente letra, Rosamine. Eso dice, pero esa no era la mirada de alguien que está a punto de dar un elogio. Era más bien como si estuviera perdiendo la cabeza por lo que acababa de hacer. Solo intentaba darle las gracias, pero al final había conseguido ofenderle tanto que ni siquiera había sido capaz de mantener la compostura. En estos momentos se estaba recomponiendo y tratando de suavizar las cosas con elogios, claro, pero no podía convencer a todo el mundo tan fácilmente. Lo peor era que ni siquiera sabía que había hecho mal, evidentemente, tenía que disculparme, pero no estaba segura de por qué. Temblando de miedo, escudriñé la habitación con ojos llorosos en busca de ayuda, solo para notar que las mejillas de Sylvester se movían mientras apenas lograba contener la risa. Bueno, puedo contar con él. Cuanto más me caiga, más se reirá. Decidí ignorarle rápidamente, ya que estaba claro que se alegraba de tener nuevo material con el que burlarse de mí, y en su lugar miré a mis dos padres. Tenían un profundo vínculo con Bonifatius, así que estaba segura de que podían hacer algo. Elvira notó mi mirada y se acercó a nosotros. Madre, ¿he hecho algo increíblemente grosero por casualidad? Bonifatius comenzó inmediatamente a tambalearse. No, Rosamine, por supuesto que no. No has hecho nada malo. No hace falta que te pongas a llorar. Todo está bien, ¿no es así, Elvira? Rosamine es una buena jovencita, ¿verdad?, preguntó, mientras sus ojos revoloteaban ansiosamente entre las dos. Puedo sugerir que se calmen los dos, dijo Elvira con frialdad. Rosamine, revisaré la carta para ver si hay algún error. Gracias, madre. Le mostré la carta. La leyó en silencio y luego levantó la vista. Está muy bien. No hay errores. Se me escapó un suspiro de alivio. Tenía su total aprobación. Imagino que Bonifatius solo se sorprendió al ver la forma desplegada, explicó Elvira. Podrás devolverle la forma que tenía antes, ¿correcto? Sí, será solo un momento, dije con un movimiento de cabeza, lo que a su vez hizo que Bonifatius suspirara aliviado. Parecía que le gustaban bastante las cosas bonitas, a pesar de su aspecto, así que coloqué la carta sobre la mesa y la volví a doblar en forma de corazón. Wilfrid y Charlotte me observaron con gran interés. Puedes hacer que las hojas de papel tengan ese aspecto, ¿eh? Hermana, por favor, escribe una carta así para mí también en el futuro. Es absolutamente adorable. Desde luego, respondí. Al menos, parecía que había conseguido captar el interés de Charlotte y arrancarle un poco de respeto. Conteniendo la amplia sonrisa que empezaba a aparecer en mis labios, le devolví el corazón terminado a Bonifatius. Aquí tienes, abuelo. Bonifatius tomó la carta y volvió a mirarla con una expresión conflictiva. Luego, tras una pausa, asintió con gravedad. Excelente. Parecía que esa era la cara que ponía cuando examinaba cuidadosamente algo. Aliviada, volví a echar un vistazo a la habitación. Ferdinand me llamó rápidamente la atención, y al ver su expresión, recordé algo, me había dicho que le pidiera a Bonifatius que me enseñara magia de mejora física. Tengo una petición, abuelo. ¿Puedo pedirte que me enseñes los fundamentos de la magia de mejora física? Bonifatius me miró sorprendido y luego se le dibujó una enorme sonrisa en la cara. Se golpeó el pecho y resopló. Déjalo en mis manos. Te convertiré en la persona más fuerte de Erenfest. No quería ser la persona más fuerte de Erenfest, por supuesto, ni creía que eso fuera posible para alguien como yo. Rápidamente me di cuenta de que tendría que explicar mejor mis intenciones, ya que el riesgo de que el intenso entrenamiento de Bonifatius me enviara a una tumba temprana era cada vez más real. ¿Puedo aclararlo, abuelo? No es que desee volverme más fuerte, sino que deseo ser capaz de moverme sin depender de herramientas mágicas auxiliares. ¿Deseas ser capaz de moverte? Repitió Bonifatius, parpadeando con total confusión. Asentí con la cabeza.
Hacía tiempo que me había librado de cualquier entrenamiento físico debido a mi absoluta falta de resistencia, pero ahora que estaba sana, necesitaba potenciar mi fuerza. Mis músculos se han atrofiado tanto desde mi estancia en el Jurebe que no puedo moverme correctamente sin herramientas mágicas que mejoren mi cuerpo, expliqué. Mi primer objetivo es dejar de depender de ellas. Los ojos de Bonifacio se abrieron de par en par en señal de asombro, y luego me miró de pies a cabeza como si se asegurara de que realmente estaba viva. Eso, ciertamente no será fácil, dijo. Nunca he enseñado magia de mejora a una persona que ni siquiera puede moverse. ¿Cómo hace uno que alguien que no puede moverse, se mueva? Esa es una pregunta bastante filosófica. ¿Es realmente seguro para ti entrenar en absoluto? Solo te pido que no me hagas trabajar hasta la muerte. Bonifacio y yo juntamos nuestras cabezas mientras intentamos encontrar una solución, momento en el que Ferdinand dejó escapar un suspiro extremadamente pesado, frotándose las sienes con exasperación. Siguiendo su recomendación, decidimos empezar por quitarme la herramienta mágica del brazo derecho, centrándonos en utilizar la magia de mejora exclusivamente para esa extremidad. La cena no tardó en comenzar, y los acontecimientos de los 2 últimos años me fueron explicados desde la perspectiva de quienes vivían en el castillo. La mayor parte de lo que me contaron ya lo había oído de Ferdinand. Mis 3 hermanos servían como caballeros guardianes de la familia del archiduque, y habían sido trabajados hasta la saciedad por Bonifacios. Ciertamente eres fuerte, abuelo. Es una pena que, con la bolsa oscureciendo mi vista y el veneno impidiéndome abrir los ojos, no haya podido ver tus heroicos esfuerzos por mí misma. Sí, soy fuerte. Karstedt aún no me ha vencido. Bonifacios, que estaba sentado a mi lado, continuó explicando que los caballeros habían mostrado mucha más mejora en los últimos 2 años que antes. Los que habían aprendido mi método de compresión habían crecido todos a un ritmo extraordinario y seguían creciendo incluso ahora. La técnica parecía tener el mayor impacto en los aprendices que aún estaban atravesando la pubertad, y había demostrado ser tan eficaz que cada vez más nobles pedían que se les enseñara. ¿Qué tal si celebramos pronto una conferencia en la que se enseñe el método de compresión del maná?, sugirió Bonifacios, observando atentamente mi reacción. Tu salud es lo primero, por supuesto, pero hay muchos que no pueden esperar a aprenderlo. Mi método de compresión de maná se había enseñado principalmente a los caballeros guardianes que servían a la familia del archiduque, y el resto eran principalmente archicaballeros y medcaballeros. Damuel era una excepción, ya que era el único ley caballero que lo había aprendido. Su capacidad de maná seguía creciendo de forma lenta pero segura, por lo que los que antes tenían un nivel similar al suyo ahora se impacientaban bastante. Bueno, eso tiene sentido. El abuelo los está entrenando a todos por igual, pero la creciente capacidad de maná de Damuel los sitúa en lo más alto. Cualquiera en su posición querría aprender el método también. ¿Has terminado de decidir a quién se le va a enseñar?, pregunté, mirando a la pareja de archiduques. Sylvester asintió lentamente. Todo lo que necesitamos ahora es tu aprobación. Muy bien. Podemos celebrar los seminarios después de la socialización de invierno. ¿Después? Eso es dentro de mucho tiempo, exclamó Bonifacios. Le hice un gesto con la cabeza. La compresión de maná normal se enseña a los de primer año en la Academia Real, ¿correcto? En ese caso, quiero ver cuánto ha crecido Wilfrid. Así podré determinar si está preparado para aprender mi método. Si es así, sus caballeros guardianes pueden ser enseñados también. Los caballeros guardianes de Wilfrid soltaron un silencioso boho, desde donde se encontraban a lo largo del muro. Antes les había prohibido aprender el método junto con el resto de los caballeros guardianes de la familia archiducal, ya que el incidente de la Torre de Marfil había puesto en duda su fiabilidad. Como resultado, habían experimentado un crecimiento de maná bastante pobre, a excepción de Lamprecht, a quien había enseñado como miembro de mi familia. Mi decisión había sido algo precipitada en retrospectiva, pero el incidente de la Torre de Marfil estaba fresco en la mente de todos en ese momento, y no había previsto entrar en un coma de 2 años tan pronto. En cualquier caso, la inexorable marcha del tiempo había abierto una brecha considerable entre la fuerza de los caballeros guardianes de Wilfrid y Charlotte, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no era precisamente una situación ideal. Ferdinand asintió a mi sugerencia.
Eso sería lo más sensato si quieres dar una oportunidad a Wilfried lo antes posible. Puedes tomar tu decisión después de confirmar su comportamiento y crecimiento. Wilfried, como gobernante de los hombres, debe seguir pensando antes de actuar. Entendido, tío. Parece que Wilfried y Ferdinand se han acercado un poco más en los últimos 2 años. No era solo en un nivel superficial, ya que realmente parecían tener un vínculo más profundo que antes. Mientras ese pensamiento se me quedaba grabado en la mente, los demás se turnaron para ponerme al día sobre los 2 últimos años. Mis hermanos me hablaron de su formación especial con Bonifatios. Elvira me habló de la creciente industria de la imprenta en Haldensee. Luego Wilfried y Charlotte me hablaron de la sala de juegos de invierno, y de lo mucho que habían avanzado en sus estudios. En un abrir y cerrar de ojos, nuestra cena juntos había llegado a su fin. Capítulo 307. Aprendizaje y preparaciones. Mis clases de repaso con Ferdinand comenzaron al día siguiente. Después del desayuno, me dediqué a leer y repasar lo que había aprendido el día anterior. Luego, cuando Norbert vino a buscarme, me trasladé al despacho de Ferdinand, donde seguí estudiando con ahínco hasta el mediodía. Había 2 escritorios alineados, sobre los que había montones y montones de documentos colocados en una fila ordenada. Me estaban metiendo en la cabeza la geografía y la historia, que eran difíciles de entender sin datos concretos que mirar. Espera, o biblioteca de la Academia Real. Iré allí en cuanto pueda. Después del almuerzo, practiqué el Harspiel con Wilfried y Charlotte. Parecía que el programa de prácticas que Ferdinand me había hecho seguir antes de entrar en el Jurebe era increíblemente intenso, porque a pesar de mis 2 años de ausencia, parecía que ya era lo suficientemente bueno para ir a la Academia Real, incluso comparado con lo lejos que había llegado Wilfried. Primero necesitaría que mis dedos se adaptaran a tocar de nuevo, por supuesto, y mi tiempo estudiando música en la tierra probablemente había ayudado mucho, pero, aún así. Gracias, Ferdinand. Por primera vez en mi vida, estoy realmente agradecido por tus brutales métodos de enseñanza. Después de la práctica del Harspiel, alternaba entre la práctica de los giros de dedicación y el entrenamiento con la Orden de los Caballeros, según el día. Al parecer, los giros de dedicación eran un acto religioso que se realizaba en la ceremonia de la mayoría de edad, que se celebraba el día de la graduación. Se expresaba la gratitud a los dioses mediante el canto y la danza, celebrando el paso del invierno a la primavera y el nacimiento de una nueva vida. De entre todos los aprendices de caballero, se seleccionaban 20 hombres con especial talento para interpretar danzas de espadas, mientras que 7 candidatos a archiduque eran seleccionados para interpretar giros. Todos los demás cantarían y pondrían música. Ser elegido para actuar era un gran honor tanto para los individuos como para sus ducados, por lo que todos se esforzaban al máximo con la esperanza de convertirse en uno de los pocos afortunados. Interpreté todo esto a través de la lente de que las ceremonias de graduación eran teatrales, pensando en todas las festividades de la tierra que también eran exageradas. Ni siquiera necesito practicar si hay un proceso de selección, ¿verdad? Puedo dejarla en manos de los demás. No, tonta, me regañó Ferdinand. Los candidatos a archiduque están obligados a participar, y puedes esperar exámenes prácticos en la Academia Real. Hay veces que los archinobles son seleccionados para actuar en los grados que no tienen suficientes candidatos a archiduque, y si no igualas al menos su talento, traerás la vergüenza a todo el ducado. Los giros de dedicación eran, al parecer, mucho más importantes de lo que yo esperaba. Estaba claro que no me quedaba más remedio que poner todo mi empeño en practicar para estar preparado para esos exámenes prácticos. Tal vez mi experiencia como Urano también diera sus frutos en este caso. ¿Tú también sabes girar, Ferdinand? Pregunté por curiosidad. Respondió con un seco, por supuesto. Me imaginé que Ferdinand había realizado un giro de dedicación tan perfecto que hizo que todas las alumnas se desmayaran, al igual que su forma de tocar el Harspiel. Así que practiqué la dedicatoria junto a Wilfried y Charlotte. Llevaban ya 1 año aprendiendo, así que tenían la forma dominada y su baile era bastante decente. El giro de la dedicación tiene 2 estilos, uno para hombres y otro para mujeres, pero el giro es el núcleo de ambos, como estoy seguro de que puedes imaginar, explicó nuestro instructor de giro.
No se trata de saltar o brincar como en el baile tradicional, sino de girar mientras se desliza con la mayor gracia y belleza posible. Establecer y mantener la tensión es absolutamente necesario. En ese sentido, es bastante similar a ver un kreisel. Los kreiseles eran exactamente lo mismo que las peonzas, juguetes que se hacían girar y luego se observaba cómo mantenían el equilibrio. Cuando un kreisel gira, casi parece que está congelado en su sitio, ¿no? Y en ese momento, hay una sensación de tensión cautivadora. Un giro adecuado requiere que llegues a ese punto en el que tú también pareces estar inmóvil, porque es cuando la atmósfera alcanza su punto álgido. Debes permanecer perfectamente equilibrado, de lo contrario tu giro dejará de ser hermoso, y la tensión que desprendes desaparecerá en un instante. Ahora que lo pensaba, me parecía recordar que mi profesor de danza tradicional japonesa había dicho lo mismo en mis tiempos como Urano. Mi madre me había obligado a ir a esas clases de danza y ballet durante 3 años por si me interesaba. Me había dicho que me compraría libros si el profesor informaba de que progresaba bien, y por eso me había esforzado al máximo con la esperanza de conseguir el mayor número posible. No poder leer libros durante las clases era muy doloroso, pero aún así pude sobrevivir los 3 años. No es que nada de esa experiencia me ayude ahora, ya que no puedo mover el cuerpo en absoluto. Lo que importa por encima de todo, sin embargo, es tener verdadera gratitud por los dioses en tu corazón. Entiendo. En otras palabras, rezar en serio podría acabar como mi actuación en el Hartspiel durante mi debut en invierno. Tendré que tener cuidado. Ahora lo entiendo todo, entoné. Una vez que habíamos cubierto los fundamentos del giro de dedicación, comenzamos con algunos ejercicios preparatorios. ¡Ay! Mi cuerpo está aún más rígido de lo que pensaba. Los días de entrenamiento, iba a la Orden de los Caballeros, donde trabajaba en el dominio de la magia de mejora junto a Bonifatius y Eckhart. Me quitaba la herramienta mágica de apoyo de uno de mis brazos y practicaba el fortalecimiento de esa extremidad, con el objetivo de llegar a moverla solo con mi propio maná. Sin embargo, no podía decir que había dominado realmente la magia de mejora hasta que pudiera blandir armas y formar mi bestia alta mientras la utilizaba. Tras varios días de práctica, por fin fui capaz de crear mi bestia alta mientras utilizaba la magia de mejora en mi brazo derecho sin apoyo. La visión hizo que Angélica se tambaleara y cayera al suelo, con los hombros hundidos por la desesperación. ¿Por qué puedes usar la magia de mejora con tanta facilidad, Lady Rosemaine? A mí me costó 1 año y medio de entrenamiento formar mi bestia alta mientras la utilizaba. Creo que he perdido toda mi confianza como caballero guardián. Bajaja, rugió Bonifatius. Rosemaine es un miembro de la familia archiducal. Tiene maná más que suficiente para otras cosas incluso mientras usa la magia de mejora. No tiene sentido envidiar a la hija de un archiduque. Has estado trabajando duro para aumentar tu capacidad mientras te entrenas para minimizar la cantidad de maná que utilizas cuando lanzas magia de mejora. Continúa como hasta ahora, de hecho, ¿por qué no te fijas en Damuel como ejemplo? El hombre es un maestro en la conservación del maná. Damuel se dedicaba por completo a utilizar su maná de la forma más eficiente posible, por lo que siempre intentaba gastar lo menos posible durante el combate. Su estilo de lucha era anodino y bastante sencillo, pero era mucho menos derrochador, incluso en comparación con el de otros caballeros ley nobles. Su maestra está en lo cierto, maestra, comentó Stenluck. La maestra de mi maestra aún no se ha acostumbrado a la magia de mejora, por lo que gasta mucho maná al usarla. Sin duda, tú eres el más hábil en el manejo de la magia aquí, no hay nada de lo que debas deprimirte. Angélica levantó la cabeza. Bonifatius la había reconocido como su aprendiz, y desde entonces se había convertido en una caballero capaz de utilizar una magia de mejora que era rara de ver incluso entre los archinobles. Stenluck también parecía estar creciendo constantemente. Su espada era mucho más larga que la última vez que lo había visto. Ciertamente has crecido, Stenluck. ¿Ya has aprendido mucho sobre el mundo? No tuve más remedio, teniendo en cuenta la mala memoria de mi maestra. Mis luchas no tienen fin, respondió Stenluck. Por supuesto, se refería a Angélica, pero el mero hecho de escuchar esas palabras en la voz de Ferdinand me hizo sentir como si fuera yo la regañada. Justo cuando un triste ceño cruzó mi rostro,
Bonifacio se aclaró la garganta y extendió una espada corta. A juzgar por la considerable piedra fey en su empuñadura, pude adivinar que también era una espada de mana. Rosemain, yo también estoy cultivando una espada de mana, dijo. ¿Podrías verter algo de tu maná en ella? Abuelo. La verdad es que me han prohibido verter mi maná en las espadas de mana de los demás. Eso no puede ser. Odié decepcionarlo cuando estaba tan claramente entusiasmado con ello, pero simplemente no era algo que pudiera hacer sin permiso. Le expliqué que Ferdinand me había prohibido volver a hacerlo después del incidente de Stenluck, lo que hizo que Bonifacius frunciera el ceño. Así que el permiso de Ferdinand, murmuró, y su voz sonaba casi como un gruñido. Podía sentir que estaba a punto de cargar hacia adelante y abrirse paso a través de cualquier barrera que le impidiera conseguir lo que quería, así que me apresuré a tratar de evitar que eso sucediera. Pero incluso con el permiso de Ferdinand, no creo que pueda conseguirlo hasta que vuelva a dominar el control de mi maná. Todavía me cuesta usarlo correctamente, debido a mi tiempo en el jurebe. Para usar una analogía, era como pasar de verter agua en un vaso desde una jarra a verter agua en un vaso con un cubo, era mucho más difícil controlar el flujo. La magia de mejora requería tanto maná que no había demasiada diferencia, ya que un cubo funcionaba bien cuando se vertía agua en un lavabo, pero las Mana Blades eran otra historia. Básicamente, tenía que verter mi maná a cucharadas, así que un cubo no serviría en absoluto. Me llevaría algún tiempo acostumbrarme a trabajar con mi nueva capacidad aumentada. Además, la espada de mana de Angélica acabó sonando a Ferdinand porque pensé que necesitaría a alguien que la orientara estrictamente. No se me ocurre nada que necesites, abuelo, ya eres más que fuerte. Entiendo. Más que fuerte, ¿eh? Una vez terminado el entrenamiento y la práctica, me di un baño para refrescarme y luego cené. Mi última tarea del día era leer para prepararme para mañana, aunque Rillarda siempre acababa teniendo que arrebatarme el libro para que me durmiera. Aprendía constantemente cosas nuevas, y cada día se acumulaban más materiales de estudio. Naturalmente, disfrutaba leyéndolos, pero memorizarlo todo era toda una tarea. Aún así, no voy a rendirme. Me ganaré el respeto de Charlotte, me convertiré en la mejor hermana mayor del mundo y pasaré todos los días en el paraíso que es la biblioteca de la Academia Real. Las lecciones de primer año sobre magia no parecían tan difíciles, se centraban en los fundamentos del maná y las piedras feys. Cada una tenía su propio elemento, que estaba conectado a los colores divinos de los dioses. Todo lo que tenía que hacer era memorizar qué elemento estaba asociado a qué color, y como alguien que ya necesitaba haber memorizado la Biblia, lo entendía todo tras un rápido repaso. La historia, en cambio, era bastante más difícil. Había tantos reyes con nombres largos y parecidos que mi cerebro se volvía papilla cada vez que intentaba aprenderlos. El único aspecto positivo era que ya conocía las historias religiosas de la Biblia que condujeron a la fundación del país, así que eso me ahorraba un poco de tiempo. Solo necesitas memorizar el flujo general de los acontecimientos de la historia antigua. La información más precisa solo es relevante para las décadas más recientes, explicó Ferdinand. En particular, necesitarás aprender sobre la guerra civil que ocurrió en la soberanía, qué cambios causó y quiénes prevalecieron. Esto será enormemente importante a la hora de relacionarte con los demás en la Academia Real. Miré el enorme árbol genealógico real que Ferdinand extendió frente a mí. La familia real y sus hijos habían luchado entre sí, y el más fuerte de ellos había hecho todo lo posible por convertirse en rey. La guerra civil había comenzado debido a que el primer y el tercer príncipe entraron en conflicto abierto, y la batalla resultante fue lo suficientemente intensa como para dividir el país en dos. El primer príncipe acabó perdiendo la guerra, pero el tercer príncipe fue asesinado por un asesino que el primer príncipe había enviado antes de su muerte, lo que provocó la muerte de ambos. Esto reavivó las llamas del conflicto, y el cuarto y el quinto príncipe retomaron la lucha con sus respectivos aliados detrás. El quinto príncipe venció al final, pero quizá por haber estado expuesto a peligros mortales a lo largo de las feroces batallas, no tuvo piedad del cuarto príncipe, decretando posteriormente una purga a gran escala contra él, su familia inmediata y la red de nobles que le habían prestado apoyo. Lo que hizo que todo el país perdiera mucho poder. ¿La familia real es un grupo de idiotas? Sí,
pero tú eres sin duda el mayor idiota de todos. Guárdate esos pensamientos para ti. La Academia Real está actualmente dominada por los nobles que apoyan al quinto príncipe, es decir, al actual rey. Claro, pero él ejecutó algo más que a sus enemigos, ¿verdad? ¿De verdad tenía que matar también a esas princesas y a todos sus hijos? Pregunté, señalando una sección del árbol genealógico. Los que habían muerto normalmente tenían una sola línea horizontal a través de sus nombres, pero cada persona que había sido purgada tras la guerra civil estaba tachada con una gran X. Tenía sentido que el quinto príncipe purgara a los hombres que podían reclamar legítimamente el trono, pero también había ejecutado a una princesa de la generación anterior y a otras mujeres de la familia, ninguna de las cuales parecía tener mucho que ver con la guerra de sucesión. Puede parecerte excesivo, pero no había necesidad de dejar crecer las semillas de la guerra, explicó Ferdinand. ¿No tiene sentido cuando se considera un seguro? Puedo entenderlo, pero aún nos estamos recuperando del hecho de que purgó a tantos nobles que desempeñaban importantes funciones de apoyo al país. No veo cómo eso no es ir demasiado lejos. Al menos, ¿no debería haber dejado vivir a esta princesa para que pudiera seguir dando a luz a niños fuertes? Podría casarla con un noble de su facción, tal vez utilizarla para usurpar la debilitada facción rival. Realmente no creo que necesitara matarla. Esos son argumentos fuertes, pero esta princesa en particular selló su propio destino. Ella tuvo infamemente muchos romances con múltiples hombres con la esperanza de obtener hijos con la mayor cantidad de maná posible. Al dejarla a su suerte, el quinto príncipe correría el riesgo de que alguien reclamara a uno de sus hijos como hijo de uno de los príncipes muertos, lo que podría llevar a una guerra completamente nueva. Oír que la familia real hacía lo que quería sin consecuencias me revolvía el estómago. ¿Y qué si la princesa tenía mala reputación? ¿Y qué si nadie sabía si había dado a luz a uno de los hijos de los príncipes? No era muy diferente de los sacerdotes azules, si me preguntabas. Ahora que tanto la familia real como la nobleza han disminuido mucho su tamaño, ambos no desean otra cosa que aumentar el tamaño de sus casas. Debido a las herramientas mágicas adheridas a tu cuerpo, creo que tu enorme capacidad de maná no será inmediatamente evidente para los demás en la Academia Real, pero a pesar de ello, ten cuidado de no ser secuestrada abruptamente mientras estés allí. ¿Qué demonios? Eso es aterrador. Es la realidad de tu situación. Bajo ninguna circunstancia te alejes de la vista de tus caballeros guardianes o de Rillarda, dijo Ferdinand. Asentí una y otra vez, con los ojos rebosantes de lágrimas de ansiedad. Entre la lectura de mis materiales de estudio, la práctica del giro de dedicación y el entrenamiento con Bonifatius para aprender una magia de mejora eficiente, tenía que prepararme para partir hacia la Academia Real. Lo primero era decidir qué ropa me pondría. Se habían preparado muchas telas para poder confeccionar la ropa en un momento dado, pero como nadie sabía cuándo me iba a despertar, todavía no se había empezado a hacer nada. No quedaba mucho tiempo antes de que tuviera que partir hacia la Academia Real, así que la costurera personal de Elvira, la costurera personal de Florencia y Corina, que básicamente estaba siendo tratada como mi costurera personal, estaban trabajando juntas para hacerme la ropa. Para ello, tanto Elvira como Florencia visitaron mi habitación. Y pensar que tenías a los estudiantes reuniendo información sobre las tendencias de la moda en la Academia Real, Rosémain. Estás llena de sorpresas, dijo Florencia. Entre la información que Damuel había organizado de los estudiantes de la Academia Real había notas detalladas sobre qué modas eran populares entre los candidatos a archiduque de otros ducados. Al parecer, una archinoble llamada Brunilde había registrado esta información explícitamente para que Charlotte y yo la consultáramos al preparar nuestros trajes. No era como si hubiera tenido la intención de que esto sucediera, pero Florencia, no obstante, me alabó por la previsión que ciertamente no tenía. Daba la sensación de que toda la información beneficiaba a alguien de un modo u otro, así que me pareció mejor que los alumnos siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Por cierto, ni una sola persona me había grabado ninguna historia de otros ducados. Sin embargo, tenía que admitir que la culpa era toda mía por no haber dado instrucciones claras, en lugar de escribir nada más que, por favor, recojan información en la Academia Real. Cuando me di cuenta de ello y agaché la cabeza con tristeza, Cornelius había señalado con una sonrisa que nadie podría haber extrapolado que yo quería reunir historias a partir de una petición como aquella.
Milady, lo primero que tenemos que decidir es un atuendo para que te pongas durante la socialización de invierno de este año. ¿No puedo ponerme lo que llevaba hace 2 años? Para bien o para mal, no he crecido lo más mínimo. Rillarda y yo discutimos cuál de mis conjuntos debía hacerse primero. Ella quería hacerlos en el orden en que los llevaría, pero yo quería dar prioridad a los que necesitaría en la academia. Lamentablemente no había crecido nada mientras dormía, pero eso significaba que podía seguir usando mi ropa de hace 2 años sin problemas. Elvira, tras haber escuchado ambas partes de nuestra conversación, dejó escapar un suspiro. Ahora entiendo lo que Ferdinand quería decir cuando decía que tu perspectiva está congelada en el pasado, Rosamine. Escucha. Ir a la Academia Real es una proclamación de que has cumplido 10 años. Tus faldas tendrán que ser extendidas, y, por lo tanto, incluso con tu falta de crecimiento, no puedes seguir usando tu antigua ropa. Oh, buen punto. Las faldas sí tienen que ser más largas ahora. Al cumplir los 10 años, las faldas de las niñas pasaban de llegar a la altura de las rodillas a la de las espinillas. Se suponía que era un momento en el que uno se deleitaba con su crecimiento, pero yo era igual tanto por fuera como por dentro, así que no me sentía especialmente feliz ni celebraba el hecho de cumplir 10 años. Simplemente me parecía mal. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino preparar un nuevo traje para que lo lleves mientras participas en la fiesta que marca el inicio de la socialización de invierno? Yo digo que simplemente alteremos la falda de uno de mis trajes existentes. Las meras alteraciones no deberían llevar tanto tiempo, ¿verdad? Pregunté, llamando entonces a Corina del grupo de costureras alineadas contra la pared. Corina, me gustaría que modificaras la parte de la falda aquí. Añade tela nueva en el interior para que me llegue a las espinillas, y luego pliega la falda existente así y decórala con flores. Sugería que hiciéramos algo parecido a una falda de pompas, como la que Turi había llevado durante su ceremonia de bautismo allá en la Ciudad Baja. Mi atuendo para socializar no era muy importante para mí, así que quería pasar por él con solo las alteraciones más simples posibles. Mamá ya le había explicado a Corina mis sencillos métodos de arreglo, así que entendió enseguida lo que quería. Sacó una aguja e hilo, sujetó el material y lo aseguró con puntadas de hilvanado para hacer una sencilla falda de burbujas. A partir de ahí, hizo que otra costurera le trajera más tela mientras explicaba a Elvira y a Florencia cómo pretendía modificar el traje. Si cosemos tela nueva al interior de la falda y la plisamos como Lady Rosamine ha explicado, quedará así. ¿Es esto aceptable? Oh, qué bonito. La forma es encantadora, pero hay que usar tela de un color de moda este año para la falda extendida, dijo Elvira. Florencia asintió. Además, si vas a decorar la falda plisada con flores, ¿no sería ideal decorar la zona del pecho de forma similar? Corina anotó las órdenes de Elvira y Florencia en una pizarra, luego sacó los adornos florales que había traído y los colocó en las partes sugeridas del traje. Si pusiéramos en práctica su sugerencia, honorable archiduquesa, creo que lo más atractivo sería alinear pequeñas flores una al lado de la otra, así, dijo Corina. ¿Tienen alguna preferencia? Mis dos madres charlaron animadamente entre ellas mientras decidían el tamaño y los colores de las flores decorativas, y luego seleccionaron qué tela utilizar de todas las que Corina había traído en función del color y la calidad. Mientras tanto, me tomaron las medidas. No hubo cambios, como era de esperar. Una vez seleccionado mi atuendo de invierno para socializar, lo siguiente era decidir qué me pondría en la Academia Real. No había uniformes escolares, pero era una norma que los estudiantes debían ir vestidos principalmente de negro. Al parecer, era una muestra de respeto al dios de la oscuridad, que todo lo absorbe, y el color también simbolizaba el deseo de absorber con avidez los conocimientos que se enseñaban. Sin embargo, el color negro era la única regla. A los estudiantes se les permitía una libertad bastante sorprendente en todo lo demás. Según la información que Brunilde había recogido en la Academia Real, había algunos que llevaban ropa con volantes y bordados de colores, y otros que llevaban ropa ajustada bajo chaquetas tipo bolero con mangas anchas y esponjosas, lo que les permitía ajustar el tamaño de las mangas según las clases a las que asistían. Preferiría un traje con mangas ajustables a uno con bordados impresionantes, observé. Las mangas largas no eran más que una molestia para mí,
pero había algunas clases como las de modales en la corte que las requerían. La solución más práctica y cómoda que se me ocurría era un bolero de manga larga, que simplemente se podía quitar cuando las mangas largas no fueran necesarias. Pero, por desgracia, Florencia, Elvira y Rillarda negaron con la cabeza ante mi sugerencia, aplastando mis sueños de inmediato. Un candidato a archiduque no puede llevar un traje así. ¿De verdad? Pero los candidatos a archiduque también tienen que asistir a clases prácticas, ¿no? ¿No les estorbarán las mangas? Conquistar ese reto con gracia es lo natural para un candidato a archiduque, querida, dijo Florencia con una sonrisa, rechazando mi sugerencia sin más espacio para el debate. Supuse que no era demasiado problema. Solo tendría que llevar un cordón largo propio para poder ajustar manualmente mis mangas según fuera necesario. Aparte de las modificaciones que propuse, mis opiniones sobre la ropa fueron ignoradas en gran medida. Las tres mujeres decidieron los trajes que llevaría casi por su cuenta. Sin embargo, esto fue probablemente lo mejor, ya que no quería terminar usando ropa anormal que me hiciera destacar completamente de los demás. Y así, gracias a que las numerosas costureras se movilizaron todas a la vez, mis trajes estuvieron terminados con seguridad antes de que comenzara la socialización de invierno. Rosemain, ¿qué te parece que envíen a tu cocinero personal y a tu músico a la Academia Real contigo? Preguntó Sylvester un día durante la cena. En la Academia Real, los estudiantes vivían en dormitorios separados por ducados. Los músicos que trabajaban en cada dormitorio se seleccionaban entre el personal de 5 nobles de alto rango, mientras que los 5 cocineros y sus sirvientes se elegían entre las cocinas del castillo. Como Wilfrid y yo éramos los nobles de mayor categoría en nuestro dormitorio, siendo candidatos a archiduques y todo eso, nuestros músicos personales debían ser incluidos naturalmente. Sin embargo, Ella y Hugo no eran cocineros del castillo, sino mi personal, que me seguía a todas partes, por lo que parecía que Sylvester quería obtener mi permiso antes de enviarlos. Pensabas enviarlos de vuelta al templo mientras estás en la Academia Real, ¿correcto? Eso sería un desperdicio. Deberíamos utilizar sus habilidades tanto como sea posible. No me importa llevarlos conmigo, después de todo, prefiero poder comer alimentos con los que estoy familiarizado. Pero para que quede claro, no vamos a enseñar a los cocineros que vienen con ellos ninguna receta nueva. No me importaba que Hugo y Ella compartieran las recetas originales que habían hecho mientras yo dormía, pero las mías personales eran secretos comerciales que no podía compartir sin recibir primero un pago. Sylvester asintió con tristeza, habiendo tenido claramente al menos un poco de esperanza en obtener nuevas recetas. Eso no ayuda. Aún así, si es posible, quiero que estrenes las recetas que te compré en las fiestas del té y en las reuniones de candidatos a archiduque. ¿No querías mantenerlas en secreto? Pregunté, recordando sus estrictas órdenes de mantener mis materiales de estudio, libros de ilustraciones y recetas ocultas a otros ducados. Tal vez era él quien levantaba la prohibición. Sylvester se cruzó deliberadamente de brazos. Todo lo que haces conlleva una enorme influencia, así que pensé que era mejor mantenerlo en secreto hasta que entraras en la Academia Real. Vas a pasar allí los próximos 5 años como candidata a archiduque, y quiero aprovechar esta oportunidad para potenciar al máximo la influencia de Ehrenfest, dijo, con la expresión seria de un archiduque. No podía saber exactamente qué futuro estaba vislumbrando aquí, pero dada nuestra actual relación con Arensbach, podía imaginar que querríamos todo el poder que pudiéramos conseguir. Por lo que ha dicho Ferdinand, ¿quieres que suba las notas de todos en la Academia Real, creo? Así es. ¿Cuál es mi presupuesto para lograr esto? Pregunté. Si de verdad quieres subir las notas de todo el ducado, hay varios planes que podría ejecutar, aunque son demasiado caros para que yo y los demás estudiantes los financiemos nosotros mismos. Mis opciones cambiarán dependiendo de cuánto esté dispuesto a dedicar el ducado a esto. El dinero era necesario para hacer casi todo, y luego había que considerar también el tiempo. Si hubiera despertado un año antes, podría haber hecho mucho más para prepararme. Me voy a la Academia Real tan pronto que no hay mucho que pueda hacer ahora mismo. Los preparativos concretos tendrán que empezar en primavera. Este año lo dedicaré a confirmar los resultados de mis materiales de estudio, a comparar la información recopilada con la realidad, etc., es decir,
a ponerme al día de la situación actual. Una vez hecho esto, consolidaré mis planes para aumentar las calificaciones generales del ducado, y confío en que usted me proporcionará los fondos necesarios para llevarlos a cabo. De acuerdo. Les dejaré la Academia Real a ti y a Wilfrid. Hagan su trabajo como candidatos a archiduques y lleven a Ehrenfest a la prosperidad, dijo Sylvester, hablando de nuevo como archiduque. Wilfrid asintió con una expresión severa. Entendido. Mi equipaje para la Academia Real progresó sin problemas bajo la dirección de Rillarda, y el otoño llegó a su fin mientras Ferdinand seguía metiendo conocimientos en mi cabeza a través de densas conferencias. Finalmente, comenzó a nevar, indicando que el invierno había llegado. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.